Hola, bienvenidos al podcast del mes de julio de 2019 de La Bruja Verde en Patreon. Bueno, en gran parte del material que hago intento contestar preguntas que me hacen con frecuencia, ya que no puedo contestar a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues me gusta hacer material que responda a las dudas que tienen otras personas. Entonces, hoy quería hacer un podcast en el que yo os contara cómo se hace para saber cuál es tu dios tutelar. Entonces, yo os voy a contar lo que yo hice. La verdad es que esto lo aprendí en un libro, pero no he sido capaz de saber en qué libro fue, porque tengo muchos y porque yo también sacaba muchos de la biblioteca. Pero os voy a contar cómo es el ejercicio, cómo se hace para saber cuál es tu dios tutelar. Entonces, para los que no seáis paganos, pues bueno, puede ser un podcast interesante para ver cómo se hace, ¿no? ¿Cuál es la técnica? También es una técnica que os puede servir para conocer a otros tipos de deidades o de entidades. Es decir, con esto podéis conocer a un dios, pero es que si vosotros, por ejemplo, sois de los que queréis conocer a arcángeles o a otro tipo de entidades, también os puede servir. Hay que ser versátil, ¿no? Entonces, lo que yo os voy a contar lo aprendí precisamente para eso, para buscar a tus dioses tutelares. En el caso de que seáis wiccanos, puede servir también para buscar cuál es tu diosa y cuál es tu dios, ¿no? Tu diosa madre, tu dios padre. Pero también puede ser simplemente para tu dios tutelar. Entonces, esto en concreto también lo podéis hacer si, por ejemplo, vosotros escogéis una tradición y escogéis un panteón concreto o una religión que tiene que ver con una cultura concreta. Podéis hacer este ejercicio para todos los dioses. De hecho, cuando yo lo encontré, el ejercicio consistía en eso, en hacer lo que yo os voy a contar en este podcast cada día con un dios o una diosa distinta y así ir conociéndolos y así ir viendo con quiénes tienes afinidad, con quiénes te llevas bien, con quiénes te llevas mal, porque con los dioses ocurre igual que con las personas, con algunos te llevas bien, con otros no. Bueno, para empezar, lo primero que vais a necesitar es tener una libreta o un diario donde vais a ir apuntando vuestras experiencias. Yo tengo mi diario mágico de aquella época donde tengo apuntadas estas experiencias que tienen muchísimos años. Entonces es importante. Lo siguiente que vamos a hacer es pensar ¿cuáles son las culturas que nos atraen? Es decir, vamos a pensar que lo más importante es ver cuál es la cultura que armoniza con nosotros. Ya sabéis que podemos armonizar con una cultura antigua por varias razones, o bien porque nosotros provengamos de esa cultura genéticamente, o bien porque en realidad armonicemos energéticamente, porque esa cultura nos atraiga muchísimo. Hay personas que se sienten atraídas porque ya han vivido, por ejemplo, una vida anterior en esa cultura y fueron muy felices y necesitan recuperar todo ese conocimiento porque es bastante valioso y entonces pues sin querer se sienten atraídos por esa cultura y se acercan. Y otras veces es porque realmente esa cultura tiene muchas lecciones y tiene un gran aprendizaje que aportarnos. Yo también creo que a veces también tiene que ver con que esos dioses nos reclaman en cierto modo, porque nosotros somos criaturas que realmente tenemos que cumplir alguna misión con ellos, tenemos un gran trabajo que hacer con ellos o podemos incluso llegar a tener un gran compañerismo con ellos. Y por ese motivo quizás algunos dioses nos reclaman concretamente para que trabajemos con ellos, ¿no? Es el caso de lo que yo siento que pasó conmigo y con Odín, que es mi dios tutelar. Yo al principio de iniciar en el paganismo tenía muchas visiones, incluso cuando estaba en el altar, en los rituales de Wicca, en los rituales estacionales o haciendo rituales de apertura en los que iba a hacer algo concreto, pues tenías que hacer un ritual de apertura y clausura. Y cuando yo estaba llamando a los dioses y estaba llamando a las atalayas y todo lo que hay que hacer, ¿no? Toda la parafernalia de preparar el espacio sagrado, etcétera, pues yo muchas veces veía a Odín, tenía una visión en la que veía a Odín como en la lejanía, como esperando, ¿no? Pero yo no me sentía realmente en ese momento preparada. Y digamos que él esperó
hasta que llegó el momento en que yo fui mucho más adulta, hasta 2011, que dije, vale, vamos allá. Y empecé a estudiar a Satru y ahí es cuando me acerqué más a él. Aunque bueno, yo en Wicca ya lo utilicé como dios tutelar, ¿sabéis? Durante varios años, pero al final pues me dediqué a estudiar y a practicar a Satru y a aprender sobre él y a trabajar con él y tal. Entonces, hay veces que puede pasaros esto, os lo pongo como ejemplo, hay veces que podéis tener una afinidad muy grande con una deidad y que esa deidad incluso se os aparezca porque realmente quiere que trabajéis con él o con ella. Pero también es importante recordar que vosotros sois los que podéis decir, pues sí quiero o no quiero, porque a todos nosotros, sobre todo si sois practicantes avanzados, se os van a aparecer un montón de deidades. De hecho, yo escucho a personas decir o haber acuñado el término de que hay deidades que les hacen spam, porque se les aparecen constantemente en sueños, en visiones, cuando están realizando algún ritual, porque realmente quieren que trabajen con ellos. Y eres tú realmente quien decide si sí o si no. Entonces, yo digo que penséis muy seriamente cuáles son las culturas que a vosotros os interesan. Cuando yo hice este ejercicio, en mi caso, yo decidí que las culturas que a mí me atraían y que me interesaban eran la cultura del Antiguo Egipto y la cultura germánica escandinava. Entonces, lo que tenéis que hacer es coger en vuestro diario y anotar estas dos culturas y hacer dos listas donde vosotros sopeséis. Es decir, hacéis dos listas y tenéis que anotar por qué te gustaría estudiar y aprender sobre la cultura tal o sobre la cultura tal. Imaginaos que habéis escogido 3 culturas. Yo escogí 2. Pero podéis escoger 3, a lo mejor tenéis más inquietudes, pues hacéis las listas que correspondan y ponéis vuestro título, pues cultura egipcia, por ejemplo, pues cultura nórdica, pues cultura celta, las que sean. Y ahora vosotros pues tenéis que poner, ¿por qué? ¿Por qué me atrae esta cultura? ¿Por qué sería buena para mí esta cultura? Podéis responder a muchas cosas en esa lista. ¿Por qué me atrae esta cultura? ¿Por qué es buena para mí? ¿Por qué yo creo que esta cultura me beneficiaría? ¿Por qué yo creo que sería feliz rindiendo culto a estos dioses? ¿Qué dioses son los que me atraen de esta cultura? ¿Qué creo que me puede aportar esta cultura? ¿Qué es lo que más me gusta de esta cultura? Y una serie de preguntas similares que seguro que se os van a ocurrir más. Incluso podéis hacer una redacción para cada una de esas culturas donde vosotros desarrolléis y penséis y escribáis por qué esa cultura, por qué te gusta, por qué te interesaría aprender sobre su mitología, por qué te interesaría acercarte a sus dioses, por qué te gustaría aprender su historia, por qué te gustaría aprender sus tradiciones y ser parte de el paganismo actual de esa cultura. Entonces, cuando ya hayáis hecho todo eso, cada una de las listas, hayáis respondido todas esas preguntas o hayáis hecho esa redacción, si lo preferís, o las dos cosas, de cada una de esas culturas, vosotros os vais a dar cuenta por vosotros mismos de que tenéis más afinidad con una que con otra y de que realmente hay mucha más lógica en que os acerquéis más a una cultura que a otra. En mi caso, yo me di cuenta de que tenía que estudiar la nórdica, aunque me gustara mucho la egipcia. Bueno, pues así es como se hace primeramente. Una vez que ya has escogido esa cultura, ese panteón, puede ser, por ejemplo, si eres wicano o si eres un brujo tradicional que rinde culto a dioses, un panteón de una cultura. Normalmente lo que hacemos es escoger una cultura y un panteón de esa cultura para rendir culto y por lo general no se suele mezclar porque en la antigüedad como que no se mezclaban, ¿no? Sí. Os digo que si al principio sois muy nuevos y queréis experimentar con este dios y este de distintas culturas, pues ¿por qué no? Porque así vais a saber realmente si esas deidades son para vosotros, ¿no? Si no, ¿cómo lo vais a saber? Pero una vez que hayáis experimentado y tal, tendréis que escoger una cultura y un panteón. Entonces, una vez que habéis escogido vuestra cultura y vuestro panteón, el siguiente paso es
meditar cada día con uno de esos dioses para conocerlos. No he encontrado exactamente cuál era el ejercicio concreto, pero sí que recuerdo que era el típico ejercicio, que os lo explico ahora mismo para que lo hagáis, en el que vosotros comenzáis en un estado de meditación, en un lugar tranquilo, calmado, reposado, donde estéis cómodos, donde no tengáis ni frío ni calor, donde nadie os vaya a interrumpir, donde estéis en silencio. Por supuesto, si sois personas a las que os gusta poner una música suave o una música evocadora, pues también la podéis poner. En cambio, si sois personas a las que eso os distrae, pues con no ponerla ya está. Entonces lo que tenéis que hacer es entrar en un estado de meditación, lo he explicado muchas veces, comenzamos con la respiración, cerramos los ojos, nos sentamos en una posición. Si sois flexibles podéis sentaros en un medio loto, que es lo que a mí me gusta. Si no, pues podéis sentaros tranquilamente normal, sentados normal en un sofá, en una silla, incluso en la cama, apoyados en el respaldo. Y con los ojos cerrados comenzamos a contar respirando por la nariz 1, 2, 3, 4 y luego expiramos 1, 2, 3, 4. Y volvemos a empezar. Inspiramos 1, 2, 3, 4. Expiramos 1, 2, 3, 4. Si tenéis más capacidad pulmonar, podéis contar hasta 6. Si tenéis experiencia meditando, pues no hace falta que contéis. Vosotros ya inspiraréis y expiraréis de la manera correcta. Eso es para aprender. Entonces vais a estar un rato vaciando vuestra mente en ese estado de meditación. Cuando vosotros sintáis que estáis calmados y que vuestra mente ya está vacía y que no estáis teniendo recuerdos de todo lo que os ha estado pasando durante el día, vais a visualizar un lugar. A ver, podéis visualizar, por ejemplo, el tronco hueco de un árbol o también podéis visualizar una cueva. Son dos cosas que se suelen visualizar mucho. Podéis escoger la que os guste más, ¿vale? Yo a veces visualizo para este tipo de cosas el tronco hueco de un árbol que tiene una abertura y otras veces una cueva. Entonces, visualizáis lo que os guste más. Vamos a imaginar que vais a visualizar la cueva, que es algo que se usa mucho en chamanismo. Pues os imagináis que estáis en la abertura de una cueva. Puede ser lo grande o lo pequeña que vosotros queráis. Vosotros visualizad la cueva. Entonces vosotros vais a ver que dentro de la cueva hay oscuridad. Vais a comenzar a caminar tranquilamente. Tranquilos, tranquilos, relajados, seguís respirando igual que cuando estabais meditando. Bajáis, bajáis, bajáis. Vais sintiendo como que hay más fresco. Vais dándoos cuenta de que el suelo es irregular. Vais sintiendo como que el suelo se inclina y vais bajando. Es muy posible que conforme vais bajando no vayáis en línea recta, sino que el camino que os conduce por la cueva haga curvas y haga zigzag o incluso vaya en espiral. Para cada uno de vosotros probablemente será distinto y vosotros vais a ver que aunque estéis a oscuras, vais a ir bien por la cueva. Entonces vais a seguir bajando todo el tiempo que haga falta, hasta que al final vais a encontraros en una sala de la cueva que se abre y en ella vais a encontraros sentados a la deidad para la que hacéis este ejercicio, la deidad que habéis escogido que queréis conocer. Al principio del ejercicio vosotros habéis escogido uno de los dioses de ese panteón para conocerlo y hablar con él. Entonces en esa cueva os vais a encontrar a ese dios o a esa diosa que va a estar sentado. Es posible que esté sentado en un trono, es posible que esté sentado en una silla. ¿Cómo es la silla? ¿Es de madera? ¿Es de metal? ¿Está sentado en un sitio cómodo? ¿Está tranquilo? ¿Os está mirando y os está esperando? Vosotros os vais a acercar siempre con todo el respeto y vais a hablar con ese dios o esa diosa que os está esperando para conoceros. Entonces, vosotros le vais a hacer preguntas. Le podéis preguntar, por ejemplo, primeramente su nombre, si es esa deidad, eres tú, y decís su nombre, y él o ella os va a contestar. Entonces, vosotros vais a hablar con esta deidad y le vais a hacer todas las preguntas que tengáis para esta deidad. Le vais a preguntar todo lo que queráis, todas las dudas que tengáis y todo lo que se os ocurra.
todo lo que se os ocurra referente a lo que queráis. Por ejemplo, podéis preguntarle si realmente sería una deidad buena para vosotros, si os vais a llevar bien, o por ejemplo, si es una deidad a la que para vosotros es correcto rendir culto, si armonizaría con vosotros, pero también podéis preguntarle qué rige esa deidad, a qué se dedica, qué es lo que le gusta, cómo podría ayudaros y cómo podréis vosotros ayudar a esa deidad. Y cosas así, pero en realidad debéis preguntarle todo lo que queráis, todo lo que queráis. Podéis estar todo el rato que queráis. Es muy posible que durante la meditación permanezcáis los dos en ese lugar, pero no os sorprendáis si en algún momento esa deidad os dice: ven conmigo que te voy a enseñar algo, y os lleva a otro lugar y pasea con vosotros y os cuenta cosas, os enseña objetos, lo que sea. Eso también es normal. Entonces, va a llegar un momento en el que vosotros ya vais a sentir que es suficiente, que habéis terminado con lo que tenéis que hacer y que pues es un buen momento para volver, porque ya tenéis vuestra curiosidad satisfecha, ya habéis conocido bastante de esta deidad. Entonces, estéis donde estéis, tanto si estáis en un lugar a donde os ha llevado esa deidad como si seguís sentados, vais a darle las gracias, vais a despediros con mucho respeto, ya lo sabéis, y vais a empezar a desandar lo andado. Vais a ir, no tenéis que ir de espaldas, tranquilos, simplemente os dais la vuelta y desandáis lo andado. Si os ha llevado a otro lugar, pues desandáis lo andado, volvéis al lugar donde estabais sentados hablando y luego volvéis a la cueva y empezáis la ascensión, la subida por el camino de la cueva hasta llegar a la abertura donde empezasteis. Tomaros vuestro tiempo para hacer esto. Entonces, una vez que lleguéis a la abertura de la cueva, vais a contar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces vais a abrir los ojos y estáis ya en vuestra casa donde estabais, ya habéis despertado. Hay personas que cuentan hasta 10. También quería deciros que si en vez de una cueva preferíais la opción del tronco del árbol, pues lo que suele haber dentro del tronco del árbol pueden ser varias cosas, depende de la persona. Puede haber simplemente una escalera de caracol que baja hasta lo más profundo y llegáis hasta una sala. Puede haber una puerta que os lleve a una sala donde por ejemplo haya muchas puertas, o que os lleve a un lugar donde haya muchos caminos. Es diferente, cada uno ve cosas distintas, ¿no? Yo cuando uso el hueco del árbol, pues muchas veces veo una puerta y detrás de la puerta pues a lo mejor hay un camino que me lleva a un lugar y que me lleva, por ejemplo, hasta una verja, que es el lugar a donde yo quería ir, por ejemplo. Y luego volvemos igual, desandando lo andado. Bueno, y una vez que hayáis vuelto, vais a escribir todo esto en vuestro diario. Es importante porque después os va a olvidar, entonces tenéis que guardar esta información que es importante. Y al día siguiente, si podéis, lo hacéis todos los días, si no, pues en cuanto podáis, elegís otra deidad del mismo panteón y volvéis a repetir el mismo ejercicio con esa deidad. A veces no es necesario que lo hagáis con todo el panteón, porque a veces es tan fuerte que vais a encontrar la afinidad con una serie de deidades y realmente os vais a dar cuenta de que vais a rendir culto a esas deidades, ¿no? Y con el paso del tiempo vais a ir conociendo a otras deidades de ese mismo panteón. Bueno, pues de esta manera, cuando tú vayas conociendo a estos distintos dioses, vas a ver cuál es tu dios tutelar, cuál tiene que ser tu dios tutelar, porque lo vas a sentir una afinidad muy grande. Incluso una de las preguntas que le puedes hacer es si quieres ser tu dios tutelar y ayudarte a aprender, ayudarte en tu camino en el paganismo o en tu camino en el aprendizaje de esa religión y de esa cultura. Puedes tener un dios y una diosa tutelar, o puede ser solo un dios o solo una diosa. Y luego, con otros de los dioses que hayas conocido y que te gusten y con los que te lleves bien, pues tener también una relación de trabajo y tal. Pero siempre va a haber un dios o una diosa con el que vas a tener más afinidad y con quien vas a trabajar mucho más profundamente y que te va a enseñar mucho más y que te va a proteger mucho más y que te va a ayudar incluso en tus despertares espirituales y una serie de cosas. Bueno, pues así es como se hace. En realidad es muy simple, como podéis ver. A ver, mi intención no era hacer una meditación guiada, sino explicaros realmente cómo se hace, porque podéis hacer
podéis tomároslo como una meditación guiada, pero si me escucháis y luego vosotros lo hacéis por vuestra cuenta, vais a tener más tiempo que si lo hacéis conmigo mientras que yo os contaba esto. Porque mientras que hacéis esta visualización, pues probablemente vais a necesitar más tiempo, sobre todo cuando os va a estar contestando preguntas, y también en el camino de la cueva vais a necesitar mucho tiempo para llegar hasta el lugar concreto, ¿no? El lugar elegido, digamos. Bueno, espero que os haya gustado mucho el podcast de este mes. Espero que os sirva. Os vuelvo a recordar que también os puede servir para conocer otro tipo de deidades, entidades, espíritus benignos con los que queráis trabajar, y también os puede dar una idea de cómo se hace de otras maneras. A lo mejor no queréis que sea una cueva o un árbol, a lo mejor vosotros buscáis otra manera, un agujero en el suelo, como se hace en chamanismo para bajar al mundo de abajo, o hay 1000 opciones. A lo mejor se os ocurre otra cosa distinta y que encaja más con vosotros. Entonces, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, espero que os haya podido enseñar algo que haya sido útil para vosotros. Muchas gracias por seguir aquí conmigo un mes más. Este mes me está costando un poco hacer el contenido porque hace un calor horrible, realmente es verano en Andalucía, es un calor horrible y me está costando un poquito más hacer el contenido, pero bueno, ya estoy aquí activa haciendo el contenido para vosotros. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo podcast, o nos leemos en la próxima entrada, o nos vemos en el próximo vídeo.